Bien, continuamos en Laburantes, te lo habíamos prometido en el bloque anterior. Vamos a mirar en profundidad a un sector que no le está pasando bien en la economía argentina, la industria textil. Este es un informe que ha preparado en exclusividad nuestro equipo aquí en Laburantes, así que bueno, lo compartimos. Esta empresa se llama Random, Sociedad Anónima. Nos dedicamos a la fabricación de guantes, todo tipo de guantes para la industria. Como líneas, digamos, hay dos líneas muy grandes que a su vez tienen adentro varias otras líneas. La línea de los guantes tradicionales moteados, los guantes que tienen puntitos de PVC, y la línea de guantes bañados, que están bañados o en nitrilo o en látex natural, que a su vez en cada una de esas líneas debe haber 30 modelos distintos porque según el hilado con el cual está hecha la base textil, cambia el modelo del guante. Hoy tenemos entre planta de operarios, administrativos y equipos que hay en la calle, somos 80 personas. Arrancamos en el año 2007 siendo 3, mi socio y 2 o 3 personas más, y en un taller de 200 metros cuadrados, que no era una fábrica, era un galponcito de 200 metros cuadrados que le hicimos la instalación eléctrica nosotros, todos nosotros. Después pasamos a un galpón de 500 y ahora estamos en una planta que tiene 3.500 metros cuadrados. Lo que pasó, digamos, en el 2013 es que nosotros trajimos estos guantes nuevos, empezamos a producirlos después de casi un año de una startup muy difícil. Aproximadamente en el 2014 estuvimos un año de gran demanda y con muchos proyectos inclusive de agregar más máquinas de bañado, pero bueno, en el 2015 cuando cambia el gobierno y se pone un freno de mano a la industria, prácticamente nos vimos en la disyuntiva de ver qué hacíamos. Fue una encrucijada muy difícil de resolver porque acá, digamos, el intangible más importante que tienen las empresas pymes, sobre todo que tienen la escala como la nuestra, es la capacitación que uno tiene de la gente. Es un intangible, digamos, uno no le puede poner un valor si no está, que está en función de lo que representa para el país. Entonces, eso era decidir qué hacíamos, ¿lo mantenemos? ¿Hasta cuánto tiempo lo mantenemos? ¿Y con qué lo mantenemos? Entonces, primero uno empieza a comerse los stocks. Y después empieza a pedir plata al banco. Y el único que ganó con ese cambio fue el importador, porque el importador compra valores de dumping en China y tiene un margen de ganancia tan alto que al revés, digamos, ahora el precio lo pone el importador y yo tengo que poner mi precio un poquito más bajo que el precio del importador, cuando mis costos van aumentando todos los días. Bien, lo escuchábamos a Bernstein claramente. Marcaba un parteaguas, hay un momento en el que se dejó de apostar a la industria, hablaba de finales del año 2015. Lautaro, una empresa verdaderamente importante, más de 80 trabajadores, con guantes de última generación. Sí, así es. Estamos hablando de una pyme clásica industrial, está ubicada en el Parque Industrial 2, que queda en Ruta 2 y 520, ahí por la zona de Abasto, y que está en una disyuntiva gravísima. Nos contaba en otras partes de la entrevista, que por razones lógicas de tiempo no ingresó en el informe, que en un primer momento tuvieron que acceder a créditos del Banco Provincia para pagar los sueldos. Digamos, tiene 80 empleados que no están, que no han tenido despedidos todavía, no han podido mantener la fuente de trabajo, aumentando al máximo la productividad y demás. Pero la situación es gravísima. Si tenés que endeudarte para pagar sueldos, tenés un problema severo. Me hace acordar a la estructura financiera de la Argentina, que se endeuda para pagar deuda, ¿no? Sí, es una situación completamente ilustrativa de un proyecto que es contrario al trabajo argentino, digamos. Claro. Se importa a precio de dumping. Por ahí no quedó claro, pero el dumping ¿Qué es el dumping? Es una estrategia comercial el dumping. Claro, es una estrategia de protección que es de dudosa legalidad, que está penada por la Organización Mundial de Comercio, pero que consiste en que el Estado, un Estado de un país productor,
subsidia a valores muy altos sus mercancías, su producción local, para que sean competitivas en otros mercados internacionales. El ejemplo más paradigmático es China. Nos contaba a propósito de una de sus últimas visitas que un colega de él, de Armando Bernstein, le había pedido que le averigüe, le compre 5 pares de anteojos en China, en el mercado interno, a menos de $60. Armando le dijo, no, mira, no hay. En el mercado internacional valen $10 los anteojos chinos. Y efectivamente, cuando fue, no había anteojos en el mercado interno chino que bajen de los $60. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado chino está poniendo como mínimo $50 por par de anteojos para poder inundar los mercados internacionales. Claro. No es un problema de China, es un problema nuestro, en todo caso, no proteger la producción local. Exactamente. La falta de contención, ¿no? Políticas públicas y falta de contención a las empresas nacionales. Por eso arrancábamos el programa destacando esta noticia, ¿no? Respecto de textil e indumentaria, aumentó un 49% más, ¿no? Las compras al exterior en esta industria, en este sector, respecto del año pasado. O sea, imagínate respecto de años anteriores, ¿no? Lo que eso significa. Y respecto de a quienes, quería hacer un pequeño reparo de esto, porque remarcábamos que eran países como China, Bangladesh, vos hacías referencia a esto también, y algunos países como Paraguay, pero me llamó mucho la atención un decreto del presidente de la Nación, donde se prohíbe comercializar mercadería, ropa a el Estado Plurinacional de Bolivia. Digo, y esto grafica en un complejo problema que hay respecto del comercio en zonas de frontera. Digo, con esto volvemos a lo mismo, favorecer a las grandes exportaciones, digo, ¿no? A los grandes países, digo, y esto, las pequeñas economías que se sostienen y que sostienen a las economías de las provincias como Salta y Jujuy, son criminalizadas, sus mercaderías son sacadas, digo, ¿no? Volvemos otra vez a la lógica. Su mercadería y les impiden vender al país limítrofe. Estamos hablando de aquel que no está contenido en el mercado laboral, aquel que no tiene trabajo en blanco, aquel que no tiene obra social y que lo que hace es comercializar de una frontera hacia la otra comprando mercadería para ganarse unos mangos. Bueno, ese sector es criminalizado. ¿Por qué? Porque hay que favorecer a estos otros grandes mercados acordados ya, que son China, por ejemplo. Exactamente. Lautaro, vemos la segunda parte del informe, esta radiografía de la industria textil. Nosotros somos una industria de base textil, con mucho aporte de tecnología, porque inevitablemente tenemos que diseñar constantemente nuevos productos, porque los riesgos en las industrias van cambiando. Eso significa que uno tiene que desarrollar siempre nuevas ideas y nuevos materiales y nuevos procesos. Para eso hay que estar actualizado, hay que viajar, hay que traer insumos de afuera, hay que importar insumos, otros hay que ver si los podemos desarrollar acá. Eso por un lado. Ahora, si uno no tiene el mercado, o si el mercado se frena y baja un 40%, todos esos procedimientos, todos esos proyectos se truncan. Cuando existe un proyecto de protección de la industria, uno tiene que pensar qué va a pasar cuando la dejen de proteger. Eso es inevitable. O sea, todos los países crecen con la protección, pero llega un momento que la van a desproteger. El tema es que ese horizonte tiene que ser de por lo menos 30 años. Es la única manera de que vos desarrolles por lo menos 2 generaciones y desarrolles tus propios procedimientos y tus propias tecnologías para poder salir a competir con menor nivel de protección y hacerlo de manera gradual. Si quiere, no digo crecer, si quiere mantenerse, necesita financiación. Porque cualquier cosa, uno no puede competir contra la producción en escala astronómica que tienen los países asiáticos. Cuando asumieron las nuevas autoridades, hubo una especie de carta blanca y entraron toneladas de productos importados, supuestamente por error, lo cual, entre el freno
de la demanda local, más todos los productos que entraron importados, para nosotros fue la muerte. Manteniendo la fábrica al máximo de producción con una rentabilidad que es casi ínfima, nos mantenemos, esperando que se vea algo que pueda ser lo más parecido a un plan económico. Si uno prende la radio cuando se levanta a la mañana para venir a la fábrica y escucha que tal fábrica cerró, que tal otra cerró, que tal otra cerró, son todos clientes nuestros que no me van a comprar guantes. Si yo tengo muy buena productividad, o sea que estoy bajando los costos al máximo, puedo vender a un valor equivalente al valor de un producto importado con mucha menos rentabilidad que un importador. Pero bueno, ya no estoy discutiendo con el importador. El importador no es mi amigo, eso lo tengo claro. Y yo no soy amigo del importador. Hay una iglesia que dice que si le das mucha plata a la gente más poderosa y que tiene mucha rentabilidad, va a invertir. O sea, si tiene mucha ganancia, va a reinvertir. Y hay otra iglesia que dice que si le das plata a la demanda, agregás demanda, el industrial va a invertir. Yo creo en la iglesia que aumenta la demanda. Y la única manera que aumente la demanda es que haya empleo. Muy bien, interesantísimo lo que lo escuchábamos decir Armando Bernstein, el titular de esta empresa textil que fabrica guantes aquí en nuestra región, en el Gran La Plata. Me pareció muy interesante ese concepto de qué es lo que hacen los países que les interesa desarrollar en serio un sistema productivo industrial. Y hay 3 generaciones, son 30 años que esas industrias tienen que tener algún tipo de subsidio, facilitaciones en la financiación. Si no, no se erige un sistema productivo de esas características. A veces nos preguntábamos, ¿y cómo hizo Brasil? Bueno, Brasil lo que hizo fue sostenerlo durante 60, 70 años, ese sistema industrial que por cierto no es federal, no está en todo Brasil, claro, que solamente está, pero bueno, pero lo tiene. Hay que alentarlo. A propósito de las industrias modelos, del imaginario, yo le preguntaba ahí sobre el final de la entrevista qué pensaba de Argentina, un país industrial a medias, si algún día iba a poder llegar a ser una potencia industrial equivalente a Inglaterra, Alemania, Holanda. Y él particularmente vivió en Alemania 2 años y me decía, en Alemania el nivel de subsidio que hay sobre la población es total. Sobre digamos. La economía en general. Claro, sí, claro. No hay una persona desocupada que no tenga un ingreso, un subsidio del Estado que le permita pagar un alquiler y comer, digamos. Si querés estudiar es lo mismo. Y también es muy sintomático de la élite que nos gobierna actualmente. Él lo dice perfectamente, le vende guantes para el trabajo, 2 líneas de guantes para gente que trabaja. Es un insumo para la actividad industrial, para la construcción. Que hayan caído sus ventas es un indicador claro de que lo que se está perdiendo en este trabajo es la actividad industrial, que es la que más valor genera. Lautaro Zule, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. También nos reencontramos, por supuesto, con ustedes la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Me quedo en el final con esto. Cualquier cosa importada que se fabrica acá en la Argentina, cuando compras un importado, está subsidiando trabajo de China, de Singapur, de Malasia y generando un agujero en la productividad y en la fuente de trabajo de un compatriota. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Laburantes. Gracias. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to unless you can.